Pues para que también nos valore esta encuesta y también podamos hablar de lo que está pasando sobre la pandemia, hoy contamos con uno de los virólogos más importantes del mundo, del que tenemos que presumir además en Castilla y León, pues porque es burgalés. Hablamos de Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Estos días estaba pasando sus vacaciones en Burgos y le hemos ahí rescatado para que estuviera aquí en Cuestión de Prioridades. Buenas noches, señor García Sastre. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ya por curiosidad, yo no sé cómo vive un virólogo unas navidades como estas, si se llega a relajar, si está en guardia completamente. Bueno, pues con mucho ajetreo, ¿no? No solo sigo las investigaciones que se siguen haciendo en mi laboratorio en Nueva York, sino también lo que está ocurriendo y con muchos colaboradores analizando la situación, hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, más luego, intentar ver a los familiares y tener el tipo de relajación familiar, de pasar un rato con los conocidos más allegados y con los familiares más allegados. Señor García Sastre, se preguntaba estos días Ignacio Rosell, no sé si le conoces, el secretario de la Comisión de Expertos de Castilla y León, si es posible que Omicron pueda contribuir al fin de la pandemia, como ahora la entendemos. También decía su compañero Javier Zulueta, doctor del hospital donde usted trabaja, en Nueva York, que la pandemia se ha acabado o se está acabando. ¿Es usted tan optimista? Bueno, lo primero es que la pandemia se va a acabar, eso no hay ninguna duda. Ninguna pandemia de virus respiratorios ha durado toda la vida. Los virus respiratorios anteriores que han causado pandemia que conocemos, incluso la más dura, la de la gripe del 1918, se acabó incluso sin vacunación y sin tratamientos. Lo que pasa es que hubo un coste muy alto, ¿no? Cuando se acabó con un coste muy alto de vidas humanas. Todo reside en cuál es el coste que se tiene desde el principio hasta el final de la pandemia y cómo se puede reducir ese coste en vidas humanas, ¿no? Y hay distintas medidas que contribuyen a reducir ese coste. Entre ellas, una de las más importantes es la vacunación. Y la vacunación sigue siendo una de las principales barreras que existen para evitar que los contagios se disparen incluso aún más, ¿no? No tanto los contagios, sí, los contagios incluso, porque no contagia igual a los vacunados que a los no vacunados. Existe cierta protección, no tanta como quisiéramos, pero cierta protección contra infección dentro de los vacunados, de tal modo que es un poco más difícil infectar a un vacunado que a un no vacunado. Pero Omicron, las reglas que ha cambiado es que es capaz de infectar más vacunados que lo que eran capaces de infectar las variantes anteriores, incluida Delta. Y eso da lugar a que haya más transmisión, o una de las razones. También es verdad que Omicron parece incluso más contagioso que Delta, sin necesidad de esta otra variable, de que cause también infecciones en una proporción de vacunados. Y eso contribuye a que Omicron haya causado toda esta subida en contagios, ¿no? Decía usted estos días en algunas entrevistas que las próximas olas serán solo una epidemia estacional, catarral, como si fueran catarros de invierno. ¿Eso qué significaría? ¿Que no habría ya que confinarse, que no haría falta la mascarilla, que la presión hospitalaria se reduciría? Sí, bueno, al final, como ya he dicho, la pandemia va a acabar y vamos a volver a una situación que es muy similar a la que teníamos antes de la pandemia. La cuestión es cuándo va a acabar, es lo que todo el mundo quiere saber, lo que también nos gustaría saber nosotros. Omicron puede que acelere el que se acabe antes, debido a que es una variante que va a ocasionar más infecciones dentro de gente que no está vacunada que lo que hubiese causado Delta. Y eso va a dar lugar a más inmunizaciones dentro de los no vacunados, lo que va a contribuir a un aumento en las personas que están inmunizadas, ya sea por vacunación, ya sea por infección. Y llega un momento en que el número es lo suficientemente elevado como para que lo que quede, que va a quedar,
ya no es una situación tan urgente y tan acuciante y con tantos problemas de poder causar crisis sanitarias como lo que todavía tenemos. Eso es lo que puede ayudar a Omicron. El coste es mayor con Omicron que lo que hubiera sido por vacunación, pero bueno, eso es algo que puede ocurrir, ¿no? Luego, si vamos a seguir usando no mascarilla una vez que la pandemia haya acabado, de nuevo, creo que vamos a volver a una situación muy similar a la que teníamos antes de la pandemia. Pero también es verdad que hemos aprendido con la pandemia muchas cosas. Y una de ellas es que las mascarillas en determinados sitios ayudan a evitar contagios. Y quizás sea conveniente el poner mascarillas durante estaciones gripales o estaciones de quizás COVID-19, que cause una enfermedad similar a la proporción similar a la que cause la gripe, sobre todo en sitios donde hay grupos de riesgo, por ejemplo, durante el invierno en residencias de mayores, durante el invierno en hospitales, donde puedes tener en contacto con gente inmunosuprimida y transmitir un virus respiratorio, ya sea el de la gripe, ya sea lo que nos queda de COVID-19. Y yo creo que eso que hemos aprendido va a quedar al menos en parte. Mira, se me ha caído algo. No se preocupe, si me escucha bien. Vale. Sí, te escucho. No sé si me escuchas. Vale, pues nada, vamos a olvidarnos de los ruidos de alrededor. Bueno, son muchos los virólogos que creen que es muy difícil encontrar una vacuna esterilizante que acabe de raíz con el virus, fundamentalmente por los efectos secundarios que tendría. Entonces tenemos, señor García Sastre, que acostumbrarnos a tener que vacunarnos a partir de ahora todos los años. Sí, cuánto nos vamos a tener que vacunar va a ser también difícil de predecir. ¿Y quién se va a tener que vacunar? ¿Con qué frecuencia? Puede que nos quedemos con una situación similar a la gripe, en el que se vacuna dependiendo de los países, se recomienda la vacunación a todo el mundo o se recomienda la vacunación a grupos de riesgo para evitar que haya mucha enfermedad en los grupos de riesgo. Eso puede que quede de ese modo, o puede que quede con vacunación cada 5 años, debido a que todavía no sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad y quizás sea suficiente por 5 años. Eso lo veremos en el futuro, pero ya sería una cosa más rutinaria, más similar a lo que ocurre con las vacunas de la gripe, que tenemos vacunas anuales y bueno, es importante vacunarse contra la gripe, no todo el mundo lo hace, pero sí es verdad que contribuye a que haya menos muertes debido a gripe todos los años. ¿Que eso vaya a ser lo mismo con COVID-19? Quizás sí, quizá no. Quizá, y como ya he dicho, a lo mejor solo necesitamos vacunarnos cada 5 años y, desde luego, la gente que nazca a partir de ahora, en algún momento se tendrá que vacunar también de COVID-19 porque el virus va a seguir existiendo. Igual que ocurre con otras. Entonces, se puede convertir en una vacuna pediátrica y una vacunación más de niños, más vacunación de refuerzo cada cierto tiempo, dependiendo también cuánto cambie el virus de año en año, si cambia como el de la gripe, pero ya esos cambios no causando un aumento drástico en infecciones, sino simplemente que causan que se tenga que poner una vacuna nueva anual, ¿no? Yo me imagino que es muy difícil hacer predicciones, pero me imagino que es difícil que haya vacunas anuales. Quizá porque el único virus que conozco que cambia mucho, lo suficiente como para poder tener una vacunación anual, es el de la gripe, y eso no ocurre tanto con los coronavirus humanos. Quizá este coronavirus sea más especial y sea más parecido al virus de la gripe, o quizá no, quizá más fácil se parezca al final al resto de los otros coronavirus humanos, de tal modo que no se necesiten vacunaciones anuales, pero posiblemente de refuerzo cada 5 años con las variantes que estén circulando en ese momento. Hablaba usted es también fácil que se necesite. Sí, decía que hablaba de los niños, de la vacuna pediátrica. Usted es un claro defensor de las vacunas en los menores de 12 años. De hecho, bueno, lo ha puesto como ejemplo en Estados Unidos, donde han fallecido 800 niños, y no precisamente por los efectos de la vacuna, sino por el virus. Pero entonces, señor García Sastre, ¿por qué ha habido tanto debate científico sobre esto, que además origina, bueno, por otro lado, dudas entre los padres? Bueno, quizá porque se ha hablado mucho de vacunar a los niños, sobre todo para evitar transmisión, y entonces se ha creado esa
falsa impresión de que la razón por la que la vacuna se intentaba usar en niños era no por el propio beneficio de los niños, sino para evitar transmisión a grupos de riesgo. Y en ese caso pues se puede debatir, ¿es ético o no es ético el vacunar a una población que no tiene ningún riesgo únicamente para evitar el riesgo que pueda haber de transmisión a otra población, como puede ser la gente mayor, y usar eso como un argumento de vacunación? Eso es mucho más difícil, es menos ético, ¿no? Pero en realidad, como se han aprobado estas vacunas para niños, no son para evitar transmisión. De hecho, ninguna de las vacunas que se está usando se ha aprobado por su capacidad de eliminar transmisión. Todas las vacunas que se han aprobado, en todos los sectores que se han aprobado, es porque dan un mayor beneficio en ese sector que el riesgo que tiene de contraer COVID-19. Y lo mismo ocurre con los niños. Como ya he dicho, sí, 800 muertos en Estados Unidos, niños, y hasta ahora no existe ningún caso de muerte conocido en niños de vacunación. Y los casos que conocemos de muertes debido a vacunación, en totales, son prácticamente inexistentes. Hay un par de ellos que han sido reacciones muy fuertes de trombosis que han sido ocasionadas por unas vacunas particulares y también prácticamente mínimo, ¿no? Un riesgo muy, muy pequeño comparado con el riesgo que tienes de morir por infección. Pues bueno, desde luego un mensaje de tranquilidad para muchos padres que todavía se lo están pensando. No son muchos, desde luego, pero los hay. Otra pregunta, ¿qué le parece que cada comunidad autónoma en España imponga sus restricciones y que algunas, como la nuestra, Castilla y León, no quieran poner en estos momentos ningún tipo de limitación? Bueno, todo tipo de restricciones va a ayudar a que haya menos contagios, ¿no? Lo importante es, como antes, que los contagios no se disparen lo suficiente como para causar problemas. Ahora mismo están ya causando problemas. ¿Qué problema está causando? Sobre todo es presión sanitaria. Y dentro de poco vamos a ver que hay mucha gente que tiene que pasar cuarentena y por tanto no puede ir a su trabajo, ¿no? Y dependiendo de qué trabajo tenga, pues va a haber un impacto económico, va a haber incluso establecimientos que tengan que cerrar, no ya porque se imponga un cierre de esos establecimientos para evitar contagios, como porque hay 2 o 3 empleados de un negocio pequeño que han sido infectados y que tienen que quedarse en casa y tienen que cerrar durante ese tiempo, ¿no? ¿Y qué limitaciones impondría usted en el caso de Castilla y León? Sí. ¿Qué limitaciones apostaría usted por imponer en el caso de nuestra comunidad? ¿Cuáles son las más efectivas? Sí, son todas efectivas, ¿no? Cada una da lugar a ninguna de ellas por sí sola es efectiva, sino que es un conjunto de ellas lo que al final ayuda a doblegar la curva, como se ha hecho antes. Y la curva se ha doblegado antes también. Esta vez la curva también se puede doblegar porque contamos con una herramienta que no había antes, que es la gran cantidad de gente vacunada que hay, que va a dar lugar a que no haya tantos contagios como podría haber. Eso no quiere decir que no aumenten, pero al menos no aumentan tan rápidamente. Entonces, una de las herramientas ya la tenemos. El poner dosis de refuerzo va a contribuir también a doblegar la curva en aquellos que no tienen las dosis de refuerzo. Y por suerte, de la gente que está vacunada no está tan reacia a tener una dosis de refuerzo y no pasa al grupo de los no vacunados, ¿no? Yo creo que lo más importante ahora mismo es tener cabeza fría. Es muy difícil tener unas condiciones genéricas de restricciones. Cada uno sabe cuándo ha sido vacunado. Si ha sido vacunado recientemente con 3 dosis, es más fácil que no tenga infección. Si está vacunado con 2 dosis, es posible que tenga infección. Sabe qué tipo de contactos ha tenido. Sabe cuándo va a reunirse con gente que está en grupos de riesgo. Y hay también test de antígenos que se pueden tomar de un modo personal, que pueden ayudar al menos a estar más o menos seguro de que uno no es infeccioso.
si uno sale positivo en el test de antígeno, seguro que es infeccioso. Entonces, si sabe que es infeccioso, pues tiene que ponerse en cuarentena y no ponerse en contacto con nadie más, ¿no? Está claro. Hoy hemos publicado una encuesta de Sigma 2 en Castilla y León Televisión sobre esta crisis sanitaria. 2 de cada 3 castellanos y leoneses apoyan la actuación del sistema sanitario ante la pandemia y 8 de cada 10 respaldan la gestión de la Junta respecto a la vacunación. Sé que le ha pillado un poco lejos, que está en Estados Unidos, pero imagino que está muy informado de lo que ocurre en nuestra comunidad. ¿Cree que aquí se han hecho las cosas bien? Bueno, en cuestión de las cuotas vacunales que se han logrado, tanto a nivel de la campaña que se ha hecho de vacunación, como la responsabilidad ciudadana individual de todos los castellanos leoneses o de todos los españoles, ha sido ejemplar. Si es verdad que existe un grupo que es reacio a vacunarse, pero comparado con otros países, por ejemplo, ese grupo es muy pequeño, ¿no? Y eso, con eso quiero realzar no solo las campañas de vacunación que ha habido, el acceso que ha habido a vacunación, la facilidad que ha habido para vacunarse rápidamente. Al principio fue un poco más difícil, pero luego ya empezó bien y ya siguió bien, como la responsabilidad individual de cada uno de los castellano-leoneses que han acogido la vacunación como una cosa responsable, como una cosa necesaria también para protegerse contra enfermedad severa, y que es lo que se ha hecho, ¿no? Y eso ha sido, ya digo, una cosa ejemplar. Me gustaría que subieran más las cuotas de vacunación, pero las que existen comparadas con otros países son muy, muy buenas. Señor García Sastre, tengo aquí en esta mesa de debate a 4 tertulianos, 3 periodistas, una enfermera que también le quieren formular una pregunta. Arantxa. Hola, buenas noches. Yo quería retomar un tema del que usted ha hablado, que es precisamente el de la vacunación de los menores. Hay expertos que defienden no que no sea importante. Usted ha hablado de un dilema ético que efectivamente yo creo que también habría que profundizar en él, pero hay expertos, decía, que defienden que antes de vacunar a los menores que no tengan ningún tipo de problema, igual habría que colaborar con el Fondo COVAX y tratar de ampliar los ratios de vacunación en otros países en los que apenas existe, por cuanto esta pandemia es una pandemia mundial y de poco sirve que haya países que están avanzando muchísimo en su vacunación si el movimiento de población es muy grande y en otros apenas se vacuna, ¿no? Sí, el problema que hay, y en eso ya no soy un experto, ¿no? Pero el problema, yo no entiendo por qué se tiene que elegir entre dos cosas. ¿Por qué no puede haber vacuna suficiente tanto para vacunar a los menores, para poner terceras dosis en la gente que los necesite y para vacunar al resto del mundo? ¿Por qué tenemos que escoger entre estas 3 cosas? Sobre todo después de que las vacunas ya se han desarrollado por más de un año. Es decir, quizá todavía estemos con una capacidad de producción en el que haya que escoger, pero si esa es la realidad, si tenemos una capacidad de producción en la que hay todavía que escoger y priorizar y que no se pueden hacer estas 3 cosas a la vez, vacunas en niños, terceras dosis y vacunar al resto del mundo, es que no se ha planificado muy bien la producción vacunal. Azucena. Buenas noches, señora García Sastre. Yo le quería preguntar si usted se ha sentido escuchado por los políticos. Bueno, en primer lugar, si alguien le ha pedido consejo para tomar decisiones en el ámbito político, en el país que usted quiera responder. Lo pregunto porque en las últimas semanas estoy percibiendo cómo grandes expertos que tenemos aquí en España en salud pública, en epidemiología, incluso en microbiología, se han sentido un poquito desesperanzados pues a la hora de ver que no se tomaban decisiones efectivas en cuanto al control de la pandemia, que no se tomaban decisiones en cuanto a las medidas restrictivas y que se ponía se pone toda la responsabilidad en los ciudadanos, en su libertad y en su capacidad de decisión, sin aportar más gestión.
En ese caso, ¿usted se ha sentido escuchado? ¿Le han consultado como científico, como eminencia en este aspecto? ¿Le han preguntado? ¿Le han consultado? Sí, directamente yo no he tenido prácticamente ninguna relación ni con responsables de adopción de medidas a nivel de comunidad o a nivel del Gobierno de España o incluso a nivel del Gobierno de los Estados Unidos, tampoco directamente. Indirectamente creo que los científicos hemos ido aportando un mensaje y algunos de ellos han participado me imagino que habrán participado en algunas de las recomendaciones que el Gobierno ha tomado, pero no sé exactamente qué tipo de asesores científicos directos tiene el Gobierno, eso lo desconozco, así que no puedo ni dar una crítica ni a favor ni en contra del tipo de asesores científicos que tiene. Yo, si uno puede pensar, pues podría haber estado muy bien que tú hubieses sido un asesor científico directo. Quizá, pero yo creo que también hay muchos otros científicos que son capaces de hacer el mismo papel que tengo yo, porque no somos únicos, somos muchos y tenemos normalmente un consenso a la hora de tomar decisiones. Es importante que no sea solo un científico, sino un grupo de científicos de distintas ramas, tanto virología como inmunología, como epidemiología, para que se puedan valorar mejor los datos. Y es el tipo de asesoramiento científico que tiene que tener. Como digo, desconozco el que pueda tener el Gobierno en ese momento. Yo no soy parte y quizá me hubiese sido muy difícil también haber sido parte, porque tengo también una gran cantidad de trabajo científico en mi laboratorio, ¿no? Entonces no sé si hubiese podido dedicar todo el tiempo posible como para poder hacer un asesoramiento directo en tiempo real al Gobierno, pero espero que el Gobierno se haya asesorado por científicos de buena calidad y no solo por uno, sino, como ya he dicho, por un grupo de científicos. Bueno, no habrá asesorado al Gobierno, pero desde luego ha sido un gran divulgador, al menos mediáticamente. Raúl Mata también le va a formular una pregunta. Hola, buenas noches. Parece ser que la vacuna es el gran remedio o el gran arma que tenemos contra esta pandemia, pero los que no se vacunan achacan un poco a la efectividad de esas vacunas. Después de un año, ¿usted cree que esas vacunas son efectivas? ¿Y qué les diría a esta gente que no se vacuna? Sí, bueno, lo primero, la vacuna no solo es el gran remedio, la vacuna ha sido el gran remedio. En ausencia de vacunación, la cantidad de muertes que hubiésemos tenido en este momento hubiesen sido 10 veces más de las que hemos tenido. Es decir, haceros esa idea. Esos son los datos que tenemos. La cantidad de muertes que hay entre no vacunados comparado con la que hay en no vacunados es alrededor de 10 veces más. Y eso los datos dicen que sin vacunas ahora mismo haría 10 veces más muertes. Es decir, ha sido lo que ha evitado una cantidad muy grande de muertes. Lo que pasa es que todavía lo que existe es lo suficiente como para poder seguir causando pandemia, pero una pandemia ya no de unas proporciones como la que hubiese sido en ausencia de vacunación. Y tenemos que seguir trabajando para lograr bajar el número de hospitalizaciones y una de las herramientas mejores que tenemos es la vacunación. Si al final esto no se consigue, si no se consigue porque es imposible poder convencer a la gente que no se vacuna de que no se vacune, pues bueno, llegará la inmunidad a esas personas, como ya he dicho antes, tarde o temprano por infección natural. Pagarán consecuencias, parte de ellos con enfermedad severa, la mayor parte de ellos sin enfermedad severa, pero una proporción suficientemente grande para que tengan enfermedad severa en aquellos que no se hayan vacunado, y adquirirán inmunidad natural mediante infección natural. Y entre la vacunación y la inmunidad natural se logrará parar al final la pandemia. Por último, Ángel Cuaresma. Sí, doctor García Sastre, ¿qué tal está? Buenas noches. Yo quería preguntarle a los que saben de esto, y es evidente que usted sabe mucho de esto, ¿hasta qué punto este virus tan extraño les ha desconcertado, les ha descolocado? Y como secuela de esta pregunta también me gustaría saber cuántas letras más del alfabeto griego vamos a tener que agotar antes de que se acabe esta pandemia. ¿Cuándo vamos a llegar a la letra omega? Es una pregunta y una secuela.
Sí, ¿hasta qué punto nos ha desconcertado? Hay ciertas cosas que nos han desconcertado más que otras. Algunas nos han desconcertado para bien, otras nos han desconcertado para mal. Yo creo que una de las cosas que eran muy difíciles de esperar, de las más difíciles de esperar de este virus que nos ha asombrado, es la eficacia vacunal. Yo me acuerdo al principio que nos preguntaban cuándo vamos a tener una vacuna y cómo va a funcionar. Y yo digo, por lo menos va a tardar 1 año o 1 año y medio y ya veremos cuánto es de eficaz. Y la gran sorpresa, o una de las grandes sorpresas, y ha sido para bien, ¿no?, es que no solo teníamos una vacuna en menos de 1 año, teníamos varias vacunas en menos de 1 año, todas de ellas con una gran efectividad. Para mí eso ha sido lo más desconcertante y además positivo, ¿no?, con respecto a lo que se ha conseguido con lo que ha ocurrido durante la pandemia. Luego ha habido, para mí, lo que ha sido más desconcertante no ha sido tanto la biología del virus. Hay ciertas cosas que nos esperábamos, ¿no? Sabíamos que iba a infectar una gran cantidad de gente, que sin medidas de mitigación iba a causar crisis hospitalaria, que la forma de intentar mitigar esto es mediante una vacunación, que la vacunación iba a conseguir disminuir el número de casos de hospitalización, que el virus iba a seguir cambiando y que el virus en algún momento se va a volver un virus epidémico. Todo eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cuándo, las fechas exactas de cuándo ocurren, cuántas variantes ocurren antes de que se acabe la pandemia, todo eso lo desconocíamos. Pero lo que sí que ha sido para mí desconcertante es que yo creo que después de mucho tiempo que se ha hablado de que las pandemias van a venir, de que una pandemia de gripes va a existir tarde o temprano, de que ha habido muchos planes de preparación pandémica, la falta de preparación que se tenía para poder afrontar, sobre todo al principio, un virus pandémico, y la falta de cooperación internacional que ha habido entre los distintos gobiernos para poder tener un frente común internacional para mitigar la pandemia. E incluso también la falta de legislación que había, el no haber nada previsto con respecto a, bueno, si queremos poner medidas de mitigación como cierre de establecimientos que creemos que sea necesario, existe la legalidad para poder hacer eso o no, y que todo eso no estaba previsto, y claro, se ha tenido que hacer por detrás del virus, ¿no? Y eso es lo que para mí eso también ha sido muy sorprendente. Pues a Adolfo García Sastre no le quitamos más tiempo de estar con los suyos para pocos días que viene a España, a estar aquí en Burgos. Gracias de verdad por atendernos, gracias además, como decía al principio, por ser tan cercano siempre con los medios de comunicación. Feliz año y feliz vuelta a Estados Unidos. Vale, feliz año a todo el mundo también. Muchas gracias.